Señor, te damos gracias por este tiempo tan especial. Gracias por tu cuidado, por tu atención, por tu perseverancia, por tu celo, por la bendición de tu provisión, de tu protección, porque no estamos desamparados en este mundo. Señor, de hecho, vivimos en un mundo que es es el amparo tuyo que nos sostiene aquí. Porque vivimos y efectivamente, si vivimos como verdaderos cristianos, estamos transgrediendo los principios malvados, carnales, naturales, de poco entendimiento, de muchas corrientes del mundo. Corrientes que tienen poder económico, social, que influyen en el pensamiento, en las relaciones de otras personas hacia nosotros. Y nosotros vamos en contra de todo eso porque te creemos a ti. Y estar en contra de los poderes de la tierra nos desampara delante de ellos. Así que nuestro amparo eres tú. Y por eso en el día que temo, en ti yo he confiado. En el día que temo porque hay situaciones peligrosas, yo en ti he confiado. El día que temo porque el mundo se desagrada en los actos de justicia espiritual y porque no satisfacen la limitada y a veces cuestionable justicia humana, entonces por eso el mundo a nosotros no nos ve con buenos ojos y nos podría hacer daño, claro que sí, sobre todo cuando este mundo está gobernado por principados y potestades, porque no toda la maldad viene de sangre y carne, sino de estas potestades, estos principados, estos gobernadores de mal, que quieren hacer su injusticia en el mundo y ante nuestra justicia tú nos defiendes, porque el justo no será desamparado, porque tú que pones tu justicia en nuestros corazones nos guardas, Señor. Gracias porque nos das el valor para atrevernos a vivir conforme a tu justicia, aunque el mundo grite no, aunque el mundo diga eso no es así, no es como ustedes piensan. Y más, nosotros tenemos claro que no es como nosotros pensamos, ciertamente, es como tú nos enseñas a vivir, como tú piensas y nos convences a nosotros. Y ya los pensamientos de justicia nuestros no son conforme a nuestra carne, sino conforme a tu espíritu. Y por eso no solo son perfectos, sino que son también evidencia de que tú proteges a los que te siguen. Señor, gracias por la palabra que hoy nos vas a enseñar. Gracias, Señor, por lo que hoy nos vas a instruir. Y esperamos que esto también nos lleve a seguir caminando en justicia, buscando la verdadera respuesta en el espíritu para las cosas que incluso sufrimos aquí en la carne. Señor, te entregamos este tiempo en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gracias por estar aquí conectados. Y conforme a este tiempo, hoy el Señor sabe por qué poner la palabra. Hoy quiero que compartamos esta palabra que para él, el día de hoy, el destino. El título es La carne no sana a la carne. Esto como que amerita explicarlo mejor, ¿verdad? La carne no sana a la carne. Bueno, entendemos la carne es nuestra naturaleza carnal, nuestra naturaleza sin el espíritu. La naturaleza donde pecamos y donde recibimos la paga del pecado, que es la muerte. Bien, resulta que, y aquí yo quiero enfocarle sobre todo son a los problemas que hay en nuestra carne, no a las necesidades de la carne. Hay necesidad de la carne puesta por Dios. Y hay problemas que se sufren en la carne que son puestas por el pecado. Y a veces damos respuestas carnales a los problemas carnales y eso no es suficiente. Y por tanto quiero explicar, o sea, si hay necesidad de nuestra carne puesta por el Señor. Por ejemplo, tenemos la necesidad de comer, de tomar agua. Tenemos la necesidad de descansar. Tenemos la necesidad incluso del hombre no estar solo y tener una ayuda idónea, está bien, eso es necesario. El problema es cuando ya sea la intimidad de hombre y mujer, cuando el comer, cuando el tomar agua, el descansar y otras necesidades se vuelven pecado. Las necesidades puestas por Dios, nosotros las podemos llevar al pecado. Y ahí es donde a veces fallamos, que tenemos un problema y de la carne y queremos resolverlo con nuestra carne. Vamos a ver, o sea, esto está como todavía pidiendo más explicación. Bueno, vamos a Mateo 26. Mateo capítulo 26, versículo 41. Miren, el Señor en su carne estaba viviendo una situación difícil.
y que se podía convertir en pecado si él no lo llevaba a la respuesta espiritual. O sea, él estaba en el Getsemaní, en su carne, en su alma, porque la carne no es solamente la piel, en su alma había aflicción, por lo que tenía que atravesar, y no incluía solamente el ser llevado como oveja al matadero, sino que iba a ser llevado como oveja al matadero en medio de los burladores, de los ofensores, de los traidores, de los que le iban a dar la espalda, en medio de ver personas que si en ese momento morían también se perdían por rechazarlo a él como el Cordero de Dios, por burlarse de él. O sea, él estaba rodeado de gente que estaba para la perdición, y eso también a él le dolía. Dice Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí obviamente está hablando de lo que ellos iban a vivir. Y eso se lo digo a los discípulos, que todavía no tenían la misma carga de él, pero que iban a entrar en peligro. Y aunque en su carne estarían dispuestos a seguir al Señor, su carne era débil. Y solamente para no caer en tentación tenían que fortalecerse en el espíritu. Fortalecerse en el espíritu porque la carne es débil. Y esto, aunque estamos hablando del contexto específico de la gran prueba que iban a tener en su fe, donde ellos sentían que su vida estaba en peligro, cuando imaginen, iba a ver a Jesucristo mismo detenido, arrestado para ser llevado a la cruz. Pero esto también aplica a otras condiciones donde nuestra carne es débil y donde a veces queremos darle respuesta desde la carne, desde nuestra alma, cuando tiene que ser en el espíritu. Y vamos a poner casos. Por ejemplo, hay personas que, por ejemplo, para no caer en pasiones sexuales desordenadas, y enfatizo desordenadas porque tener la necesidad de, por medio de una pareja, de tener intimidad, fue puesta por Dios esta necesidad. Pero cuando las pasiones sexuales son desordenadas, sin control, sí, a destiempo, y con las personas que no están para esto, o sea, toda persona fuera del matrimonio, esas personas a veces, para no caer en esas pasiones sexuales desordenadas, sacian sus deseos en la promiscuidad. Entonces, pero entonces suena como absurdo. Para no caer en tentación, sacio la tentación. Y eso puede agravar el problema. Es más, hay personas que lo llevan a otro nivel como para no pecar, para no meterme con una persona. Voy a saciar mis deseos en la autosatisfacción, ya sabemos que estamos hablando, o en ver material pornográfico para la autosatisfacción. No me metí como mi mujer, con mujer alguna, dirá el varón, pero se envenenó su corazón y volvió más grave la situación a través de ver este tipo de imágenes. No puede ser, porque en la palabra del Señor la respuesta es otra. Primero que todo, en primera carta a los Corintios, debemos entender esto. En la primera carta a los Corintios, capítulo 10, vamos a ver primera Corintios, capítulo 10, versículo 13, y va a ser evidente que sí, las tentaciones son fértiles en nuestra carnalidad, en nuestra condición humana. Por supuesto que sí. Y por eso, y por tal razón, va aquí, 1 Corintios capítulo 10, versículo 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Qué? Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, la salida es espiritual, la pone Dios, no la sabiduría es carnal y la pone un video triple X. No es la persona que para no caer en tentación de meterse con otras, se autosatisface. En ese plano, pero no es que vamos a dejarlo todo en ese plano nada más. Pero vemos cómo a veces nos equivocamos, ¿no? Para no caer en tentación, hago algo que me tienta a vivir en el pecado. Dice Marcos 7, y esto es interesantísimo para ver, porque a veces el problema, ¿saben cuál es el problema? Que le echamos la culpa al factor externo.
Es que yo pequé porque la mujer se insinuó. Aquí vamos a poner este caso de las pasiones sexuales desordenadas, pero también puede ser cualquier otra situación. Es que yo pequé porque me pusieron el dinero sobre la mesa. El pecado sale de ahí y el problema es que entonces busco un factor externo. Como el problema tuyo es ese, vamos a buscar otra respuesta externa. Y no se va a solucionar nada hasta que no vayamos a lo que dice Marcos 7, del 20 en adelante. Pero decía, estoy citando a Cristo, pero decía que lo que del hombre sale eso contamina al hombre. No es lo que está afuera, es de lo que del hombre sale. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Vemos el problema. El problema está en el hombre, no en lo que está afuera. Para que entonces, bueno, aquí vamos a ver vamos a adelantar otro caso. Por ejemplo, la persona que dice, el problema está en el alcohol. Entonces, fuma muchos cigarrillos o come muchas pastillitas dulces. O sea, eso no es la respuesta. Puede ser, saben que muchas veces son personas alcohólicas en su corazón comiendo pastillitas y aguantándose, golosinas y llenándose de azúcar. Pareciera que se resuelve el problema, pero sigue siendo la misma persona, solo que con otro alien. El problema no está en cambiar o tratar de compensar con agentes externos, si vemos que en efecto, perdón, es del corazón que salen las maldades. Lo que hay que trabajar es el corazón, y esto recordando lo que habíamos visto en 1 Corintios 10:13, que el Señor es fiel, que no nos dejará estar tentados, sino que nos dará la capacidad de resistir. Y junto con la tentación, Él es el que pone la salida. El pecado tienta, Dios pone la salida. Vamos a Mateo 5, 27 al 28. En Mateo 5, versículo 27 al 28 dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Recuerden que a veces decimos, no, para yo no cometer adulterio no me voy a meter con alguien. Pero me pongo a ver, por ejemplo, material triple X. O me pongo a desear a la chica que pasa por la calle. Allí, para no meterme con otras, miro. Como dicen los mexicanos, taquito de ojo, le dicen eso, ¿no? Alimentan el taquito, o sea, alimentan sus ojos con ver a otras personas. Eso no va a quitar, va a contener aparentemente, va a seguir contaminando el corazón. Y esto lo vamos a ver en otras áreas. Por ejemplo, hay personas que creen que si se hacen más ricos, hay por ejemplo hay gente que es pobre y quiere hacerse rica, o hay gente que tiene cierta riqueza, pero piensa que si se hacen más ricos, ya no querrán tener más dinero. No, tú sabes lo que a ti te falta para esa codicia, tener dinero. Y al obtener más, van a creer que están bien. No, se van a volver unos codiciosos o avariciosos. Codicia, quiero más, 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 más. Avaricia, lo que tengo no lo voy a soltar porque lo necesito encerrar aquí en la bóveda de mi alma. No es teniendo más riquezas que voy a dejar de anhelar más riquezas. Dice Eclesiastés 5:10, y esto es específico, y esto nos va a llevar a entender por qué muchas veces nos decimos, yo no entiendo cómo esa persona tan millonaria quedó haciendo de falso. Cómo este hombre tan millonario quedó robándole al Estado. O la otra, yo no sé cómo teniendo tanto dinero no se retiró y se enfermó de tanto trabajar. ¿Le gustaba el trabajo? No, le gustaba el dinero. Y a veces decimos, el dinero quita el anhelo de dinero. Pues no, porque dice Eclesiastés 5:10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. ¿Ven? El problema es amar el dinero. El que ama el dinero no se va a saciar de dinero. Nunca va a estar completo. Y el que ama el mucho tener no sacará frutas. Porque esto es vanidad. O sea, ¿dónde está el problema? No en tener más dinero, es dejar de amar el dinero. Y para eso, espiritualmente, el Señor nos renueva y comenzamos a amarlo a Él. Como Zaqueo, que por amor a Cristo estuvo dispuesto a devolver, a quedar económicamente
inestable, quebrado, estaba dispuesto a la quiebra, mientras que el joven rico, el problema era que amaba el dinero. Puedo cumplir de los mandamientos, pero no me digas que no puedo amar el dinero. No es con más dinero que se sacia la necesidad de dinero. Y en Mateo 6, 19 al 20, el Señor nos lo advierte. De todas maneras, es muy importante tener esto muy claro para no errar. Dice Mateo 6, del 19 al 20, no os hagáis tesoro en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. O sea, dice, deja de andarse haciendo tesoros en la tierra. Aprovecha ese tiempo, haz tesoros en el cielo. Pero para hacer tesoros en el cielo, deja de amar los tesoros en la tierra, donde no solo la polilla y el orín corrompen esos dineros, corrompen el corazón. Hay personas que lo peor que le ha pasado es irle bien, porque allí comienzan a amar lo que no tienen que amar. Y no es teniendo más dinero que se va el amor al dinero. Esto también lo vamos a ver, por ejemplo, vamos a poner el caso de las personas que se hartan de comida para no tener hambre o ansiedad. Yo puedo comer mucho por hambre o a veces por ansiedad y caigo en la gula. Dice Filipenses 3, 18 al 19. Miren, esto es para ponerlo a meditar a uno. Filipenses 3 del 18 al 19. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Imagínense que nuestro Dios sea nuestro vientre, nuestra pancita, pues nuestra barriga, nuestro estómago. Hay personas que incluso, puedo entenderlo así, cuando venga la escasez o cuando han sufrido otras escaseces se han apartado de Dios. Simplemente porque Dios no satisfizo su gula, no la complació, no la llenó. Y a veces que pienso, no, entre más como, llegará el momento en que ya no tendré necesidad. No, por supuesto que estamos equivocados. No es así. Si no llevo esto al espíritu, a tener dominio propio, porque recuerde que nosotros hemos recibido espíritu de Dios y el espíritu de Dios nos da amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Si no soy dominado espiritualmente, no voy a llenar más el estómago para que algún día se me acabe el hambre. Miren, en ese sentido nos ganan los animalitos del bosque. Por eso es que no es que los animalitos del bosque no sean obesos porque no haya comida. Es porque ellos sacian y siguen adelante. Así es. Miren, sí hay un momento y sin querer desviarme, donde el ambiente espiritual será muy denso, donde está escrito en Apocalipsis que sí, la carne de todos aquellos que morirán en medio de tanto dolor, de tanta agonía, de tanta tribulación, sí serán el alimento de aves. Las aves se comerán todo, pero ¿hasta qué punto puede ser algo espiritual que las hará ya? ¿Será que las aves, y sin querer especular, quedarán influidas espiritualmente y quedarán en gula? O sea, esto es especulación, pero me pone a pensar. No comen los animales más allá de donde necesitan, a menos que a veces lo hacemos doméstico. Ustedes saben que cuando los hacemos domésticos a veces los vamos dañando. Pero en su estado natural no son como los seres humanos que pensamos que recibiendo más y más y más nos vamos a saciar, porque todo esto es vanidad. Y hay personas que finalmente canalizan sus adicciones, tienen adicciones a sustancias. ¿Y cómo la canalizan? Con actividades. Y terminan adictos, por ejemplo, al trabajo. Terminan adictos al entretenimiento, a la aventura, al romance, a las golosinas, etcétera. Es más, queremos buscar soluciones en la carne y en la carne no está la solución. Finalmente, quiero recordar este caso de un amigo que tenía problemas de infidelidad y al final me dijo, lo reemplacé por jugar al póker. Ahora soy adicto al juego. Se había convertido en un ludópata. No es en la carne la solución. Y esto es para que meditemos. Y a veces le damos ese consejo a la gente. Mira, sal más. Mira, para que te olvides de ella, tómate una bebidita, un traguito a veces.
Mira, para que viaja, resuelve. Y a veces tenemos en los aviones con un poco de tristes viajeros, no resolviendo. Porque Juan 8:36 en conclusión dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La solución está espiritualmente rindiéndose a Dios, hasta que Él me lleve a experimentar esa libertad. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque hoy tú nos estás advirtiendo de algo que puede ser que estemos viviendo nosotros o lo están viviendo otros. Tal vez nos lo están aconsejando a nosotros, personas bien intencionadas que nos ven, por ejemplo, en tristeza, porque también a veces la tristeza la queremos saciar desde la carne. Bueno, ríe más, entretente, mira películas, ve a pasear. Cuando permanecer en la tristeza es porque no permanecemos en el Señor, que Él dice que seca toda lágrima. Allí también a veces queremos saciar las necesidades y los problemas, porque vivir en la tristeza, en la depresión es un problema de nuestra carne y lo queremos saciar con nuestra carne. Saliendo, paseando, trabajando, conversando con la gente, pero no encontrando respuesta espiritual, porque no la buscamos, porque Dios no va a responder a una pregunta que no le hacemos. Cuando Él dice, clama a mí y yo te responderé. Señor, gracias, muchas gracias porque hoy quieres poner al tapete esto. ¿Cuántas situaciones, problemas de nuestra carne lo queremos resolver desde nuestra carne, alimentando nuestra carne y no en el espíritu? Tú eres la respuesta. Y si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Solamente ahí seremos libres de los problemas de nuestra carne. Bendecimos esta palabra en nombre de Cristo Jesús. Amén.